que venía en momentos en los cuales no teníamos control de nosotros mismos. Nos decían: paciencia, paciencia, la madre de todas las virtudes. Y tenemos que decir que es una virtud fundamental, de la cual se desprenden otras virtudes, como la fortaleza de carácter. Parece ser que quien sabe ejercer o ejercitar esta virtud, su carácter se moldea, madura. También la empatía, el control de emociones. Hoy en día que estamos hablando tanto de esto, de aprender a gestionarlas, parece que la paciencia es una herramienta maravillosa de esto. Y por sobre todo, la capacidad de esperar y perseverar ante los desafíos. En definitiva, cuando se trata de esperar sin paciencia, eso es una empresa imposible. Y creo que esto fue lo que tuvo que aprender el profeta Habacuc, quien vio el desastre que venía para el pueblo de Judá. ¿Y saben qué fue lo peor? Sentirse completamente impotente frente a un pueblo indiferente a las advertencias del Señor. Claro, era tiempo de prosperidad, era tiempo de muchos recursos, de componendas, de tratados políticos con otras naciones y un hervidero político que se estaba gestando. Y en medio de la abundancia, en medio de la prosperidad, se habían olvidado por completo del Señor. Por eso quisiera que habláramos el día de hoy de esperar. Esperar cuando, o ante lo inevitable, es lo único que podemos hacer, nada más, simplemente esperar. Ahora, quiero que mediten en esto. Podemos esperar y hay diferentes formas de espera. Podemos esperar con angustia y es muy humano, evidentemente. Podemos esperar con ansiedad, pretendiendo que las cosas se den rápido, se den ya. O también podemos esperar con cierto cinismo, que me parece es como la conducta que se termina asumiendo en determinados momentos. Podemos esperar con miedo, que es lo que en este tiempo nos están tratando de inocular desde todas las visiones y desde todas las narrativas. Entonces, les decía, todo inicia con preguntas muy incómodas, pero preguntas sinceras. Y las respuestas son aún mucho más desconcertantes. Ahora, cuando uno tiene preguntas, generalmente tiene la expectativa de respuestas que se ajusten a lo que uno está esperando. Pero cuando las respuestas no son las que uno espera, generalmente esto genera choque, esto genera contradicción, esto genera crisis. Como buen profeta, Habacuc tiene claridad de su realidad social. Sabe lo que está pasando. Su petición no la lanza hacia el gobierno, sus preguntas no son contra el establecimiento religioso. Es lanzada a quien él sabe que tiene la respuesta. Lo que pasa es que no hay respuesta. Silencio, simplemente. Pero el silencio no es ausencia de presencia. Simplemente silencio. Y díganme ustedes si esto no nos ocasiona crisis en la vida, cuando estamos esperando de parte de Dios una respuesta y no encontramos sino mero silencio. Habacuc ve cómo la sociedad está atomizada. La realidad es caótica. Hay violencia por todos lados, dice él. Destrucción, pleitos. La ley se ha estancado. No hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos.
La justicia se ha corrompido. Y no sé si usted tiene esa misma sensación en este tiempo. Que realmente los malos nos rebasaron. Y que quizás nosotros formemos parte de esos. Yo soy consciente de que el dicho también nos ha expresado que sí los malos son más poquitos, lo que pasa es que se sienten más. Parece que hacen más bulla. Pero no sé por qué tengo la sensación en este tiempo que realmente la maldad está desbordada, que son más. Y parece ser que los pocos justos están callados. Bueno, es solamente una postura y espero estar equivocado naturalmente. Pero en el tiempo de Habacuc era la misma sensación. Eso era lo que él decía. Los perversos suman más que los justos. Y obviamente esto hace que la justicia se corrompa. Ante este lamento desgarrador, Habacuc simplemente expresa: tú no vienes a salvar. Es como, ¿por qué no contestas? ¿Dónde estás? ¿Por qué no obras? ¿Por qué no intervienes en medio de estas realidades? Y además, preguntas muy profundas, muy íntimas, muy personales. ¿Tendré que ver siempre estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Esa descomposición que Habacuc estaba mirando sería la que llevaría al pueblo de Judá al exilio. El dolor del profeta es la impotencia por no lograr hacerlo reaccionar. Él sabe lo que sucederá, pero el pueblo no escucha y pareciera que tampoco Dios. Así le tocó a Habacuc lidiar con esta realidad. Ahora bien, me luce que eso que pasaba allá es lo mismo que vivimos hoy aquí. Es tal cual si abriéramos un periódico de este tiempo, si leyéramos una revista de opinión, si nos metiéramos en un programa de televisión o en un programa de redes sociales. La misma vaina sucede en este tiempo. Y parece que tenemos las mismas preguntas, inquietudes. Y no sé si también están viniendo las mismas respuestas. Habacuc pensaba que no había respuesta, que había silencio de Dios, pero Dios habla. El Señor le respondió. Y la respuesta es aterradora. Me imagino la manera como Habacuc pudo procesar esto y comprenderlo. El Señor le dice: estoy levantando a los babilonios, un pueblo cruel y violento. Son terribles y despiadados. Como todo imperio, empieza en el silencio. Seguramente hay cosas muy buenas para su pueblo y también para sus entornos, pero poco a poco va creciendo en maldad, en crueldad. Cuando llega a conquistar el mundo y se hacen poderosos, se deshumanizan totalmente y terminan inquiriendo su veneno, su tragedia y su violencia a todos los que se encuentran por delante. Es un pueblo violento, terrible, despiadado. Pero aunque son usados en medio de la maldad de Judá, también tendrán que responder ante el Señor por su crueldad, por su violencia e idolatría. Es decir, que Dios no se queda con nada. Esta gente actúa de esta manera, de su misma medicina tendrán que beber. Ante el asombro que le genera la respuesta, Habacuc queda desubicado y solo surge el lamento y las preguntas una vez más. Oh Señor, mi Dios, Santo mío, tú que eres eterno, no puede ser que estés planeando acabar con nosotros. Oh Señor, nuestra roca,
Tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados, pero tú eres puro y no soportas la maldad. ¿Serás indiferente ante tanta traición? Pensar que otros más poderosos serán los que lo sometan, no cabe en la mente de Habacuc. En otras palabras, está bien, Señor, lo que vas a hacer, pero a ellos, ¿qué les va a pasar? Porque eso será como lo que más o menos equilibre la balanza. Nosotros no lo merecemos, pero esos que nos van a causar este dolor, ¿qué les va a pasar si son peores que nosotros? Solo queda la expectativa. Esperar. Y esperar con paciencia. Él dice que subirá a su torre de vigilancia, que estará allí y que esperará con paciencia lo que Dios le hará ver y lo que Él dirá. En otras palabras, ocupa un lugar de servicio como guarda. Esperará. Él sabe que el Señor es roca. Hay seguridad sin duda en la visión. Esa visión es para el futuro. Describe el fin y ésta se cumplirá. La certeza de Habacuc seguramente empieza a crecer al conocer que este Dios, que es la roca, este Dios cumplirá sus promesas. La invitación para esperar, para tener paciencia, viene del Señor. No es una espera pasiva y resignada. Como dijo alguien, hay que esperar cuando se está desesperado y hay que andar cuando se espera. La invitación es a mirar a los orgullosos, su forma de actuar, cómo viven y se pavonean. En contraposición, el Señor le dice que el justo vivirá por su fe. A pesar del desastre, entonces hay esperanza. La fidelidad de los justos será la garantía de su supervivencia. Entonces, quien sabe esperar puede sobrevivir. Y se puede esperar si es posible confiar. Y se confía a quien se conoce. El que desarrolla esa esperanza en Dios, ese es un justo. Esa es la fe que le permitirá vivir. Esa fue la fe que desarrolló Abraham, por ejemplo. Un tipo que escucha una voz que lo invita a salir, a dejar su tierra e ir hacia un nuevo lugar. Y lo hace. Un hombre que escucha aún en su vejez que va a ser padre y lo cree. Esa fue la fe de Moisés, que ya en su edad adulta escucha la voz de Dios que lo invita a liberar un pueblo esclavo. Y nada más que con un simple bastón sale a enfrentar el imperio más poderoso de la época. Pero esa fue la fe del profeta Elías, que creyó en ese Dios soberano, que enfrentó las adversidades y las pudo superar porque creyó en ese Dios, el Dios de Israel, el celo que le provocaba y le producía ese Dios. Pero también es la fe del Bautista, que por años está en un desierto y que se manifiesta para decir, yo vengo a proclamar, vengo a cumplir lo que dijo el profeta Isaías. Es la fe de Pablo, que sin comprender mucho, sin entender mucho, después de su conversión, entonces descubre en esta misma palabra que el justo por la fe vivirá. Todos ellos desarrollaron paciencia en medio de su espera y pudieron ver el cumplimiento de las promesas del Señor, y más aún, se han convertido en héroes, en íconos que inspiran nuestro andar. Habacuc, unos 100 años antes probablemente,
ve lo que le sucederá a Judá, pero también al imperio babilónico. Y aunque no vio el cumplimiento en esta temporalidad, aunque él no pudo verlo con sus propios ojos, todo lo que Dios le dijo en su diálogo, todo lo que Dios le expresó, se cumplió tal cual. Y ahí está la historia que lo comprueba, la historia que nos lo narra y nos lo cuenta con pelos y señales. Su espera, amados, su espera no fue en vano. El capítulo 2 termina con una declaración extraordinaria. Puede ser el imperio más grande y poderoso, pero si se convierten en ladrones, en crueles, en inhumanos, en avaros e idólatras, terminarán bebiendo de su propia copa. El profeta entonces expresa: pero el Señor está en su santo templo, que toda la tierra guarde silencio delante de Él. En otras palabras, el único inconmovible es el que tiene la historia en sus manos y no se le ha salido de control. El Señor está en su santo templo, que toda la tierra guarde silencio delante de Él. La espera, entonces, se nutre con la paciencia, con la acción, con la certeza del obrar de Dios, con la confianza en su ser y en su posición. Pero también esa espera se nutre en la oración. Y en la oración, que recuerda los hechos portentosos del Señor. Esa oración que Habacuc hace en el capítulo 3 es sencillamente extraordinaria. Recuerda los hechos que Dios dio y desplegó a lo largo de la historia. Cómo los liberó de Egipto, cómo ejércitos entre ellos mismos se masacraron sin que Israel haya tenido que disparar una sola flecha o una sola lanza. Narra cómo el universo mismo se somete a la grandeza de este Dios, cómo la luna y el sol se detienen como metáfora de que este Dios habla, que este Dios ordena y que las cosas se dan, que las promesas se cumplen. El recordar y declarar las acciones del Señor por su pueblo hace que Habacuc termine en un estado total de postración. Es conmovedor lo que él dice por allá en el versículo 16 del capítulo 3. Al oír esto, me estremecí por dentro. Mis labios temblaron de miedo, se doblaron las piernas, caí y temblé de terror. En otra versión que amamos mucho, dice: entró pudrición en mis huesos. Quedó completamente postrado ante esa grandeza de lo que está observando, del Dios que él conoce, del Dios que se está manifestando y que le está diciendo lo que sucederá y cómo sucederá. Y termina con una declaración extraordinaria. Termina diciéndonos: esperaré en silencio el día venidero, cuando la catástrofe golpee al pueblo invasor. Entonces mire cómo la oración se manifiesta. Esperar en silencio. Sí, hay que aceptar lo que viene. El pueblo de Israel tiene que pagar por lo que ha hecho. Alegrarse en el Dios que contesta, en el Dios que responde, y también adorar por la fuerza que tenemos en Él. La determinación con la que termina Habacuc
es conmovedora. Es una certeza sin igual. Aunque todo parezca decir lo contrario, aunque no vea nada, decide que va a esperar en silencio el obrar del Señor. Mira la metáfora tan bella. Aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así, aunque no vea un carajo, aunque no vea nada, aún así esperaré en el Señor. Me alegraré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Cuando puedo descansar, cuando puedo confiar, cuando puedo entregar por completo mi carga, entonces la fuerza del Señor viene a ser el motor que me da esa paciencia y que me ayuda en medio de mi espera. Él me da pie firme como de venado, capaz de pisar sobre las alturas. Reflexionemos un poco. ¿Cómo están nuestras esperas? ¿Cómo andamos con la paciencia? ¿Estamos viviendo o estamos viendo mejor un poder que se está levantando? Unos salvadores del mundo, de la humanidad, una policía moral que extermina todo lo que le duela a progresismo, sin importar si exterminan pueblos enteros, si se apoderan de países con la disculpa de liberarlos, o matando sin tener en cuenta los derechos humanos, que parece ser que caducaron en la historia. Son crueles, violentos, avaros e idólatras. La pregunta obvia es, si es que están siendo levantados para castigar, y en ese caso, ¿para castigar a quién? ¿A una iglesia que naufraga en medio de un mar de relativismo? ¿O a una humanidad deshumanizada? Ahora, desde este libro de Habacuc, lo que sí tengo certeza es que sea lo que sea, en ese obrar que están teniendo, también van a beber de su propia medicina. Pero para nosotros, hermanos, para nosotros, la espera nos implica el reino de los cielos. Nuestros valores están ahí. De ahí depende nuestro actuar, de asumirlos, de entenderlos, de procesarlos. Y si de la espera nos implica el reino, entonces tengo que decirles, amados hermanos, iglesia, ojo con dejarnos seducir con soluciones finales, con justificar la violencia en aras de intereses determinados, vengan de donde vengan. Este reino que Dios nos ha dado es un reino de paz, es un reino de amor, es un reino de justicia, de perdón, de restauración, de restitución y verdad. Y en medio de este mundo avanza hasta la consumación y venida de nuestro Señor. Solo tenemos que esperar con paciencia, con confianza, el cumplimiento de sus promesas. Y esto creo que es para todo, absolutamente todo lo que nos mueve en medio de este peregrinaje. Como lo decían en las oraciones que teníamos en medio del desarrollo litúrgico, a veces esperar en medio de la enfermedad no es tan fácil. Pero podemos aplicar esto mismo que aprendió Habacuc, ejercitar nuestra espera en medio de estas realidades. Esperar la transformación de un cónyuge
que no quiere cambiar. Este reino nos permite ver, tener destellos de esas respuestas que vienen de lo alto, de esas respuestas que vienen del cielo. Y solo tenemos que tener nuestro corazón dispuesto, nuestros ojos abiertos, el discernimiento ejercitado para poder comprender lo que Dios está haciendo detrás de bambalinas. Esto es entonces para todos, en medio de una sociedad que quiere todo al instante. Bien nos hace asumir lo que hizo Habacuc, callar y esperar, ejercitar nuestra paciencia y fortalecer la fe, la confianza que tenemos en nuestro buen Jesús. Estamos viendo poderes que se levantan de derecha, de izquierda, todos son exactamente iguales. Aquí no es cuestión de tomar partido, aquí es cuestión de denunciar proféticamente lo que está pasando. Hay un reino tecnológico que se levanta y que va a cambiar todos los cimientos de la humanidad hasta el día de hoy. Esta inteligencia artificial que se abre paso y que va a dominar, también se va a empoderar y seguramente se va a corromper, porque quienes la manejan así serán. ¿Saben, hermanos? Aunque solo vea estos poderes hegemónicos, este desarrollo tecnológico, supremacías, aunque solo vea genocidios, aunque solo vea invasiones, no me moveré ni un centímetro de mis convicciones de reino, y espero que ustedes tampoco. Esperaremos en silencio el cumplimiento de las promesas de nuestro buen Jesús y su venida, que nos dará una nueva dimensión y nos meterá en una nueva realidad. Paciencia, espera, la madre de todas las virtudes. Aunque vengan escaseces, aunque vengan pruebas, aunque nada vea, ni oraciones contestadas, aún así me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. En el Señor Jesús estamos seguros. Él afirmará nuestros pies y nos hace caminar sobre las alturas. Dios quiera que este mensaje de Habacuc alimente nuestra alma, nos ayude en nuestro andar y podamos estar siempre confiados, esperando en quien podemos confiar con certeza. Inclinen su rostro y oramos.